Polígrafo de la Estrella de Panamá. Bienvenidos al programa del Polígrafo de la Estrella de Panamá. Es un gusto saludarle. En el marco de la Cumbre Judicial Iberoamericana, logramos establecer una entrevista con la magistrada María Fernanda Castro de Honduras. Ella nos va a atender en esta oportunidad para conocer, pues, también cómo funciona la justicia en ese país. Me parece, por algunas cosas que he estudiado, que tiene algunos sistemas parecidos a los panameños, pero eso lo vamos a confirmar ahora cuando le dé la bienvenida. Gracias, magistrada. Mucho gusto. Bienvenida a su casa. Gracias por estar con nosotros. El honor es mío por acompañarle en este programa, Adela. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias, magistrada. Bueno, se habla mucho de la situación de la justicia en Iberoamérica y lamentablemente no son todas las cosas buenas. Hay muchas situaciones críticas que, por ejemplo, suceden en Honduras y en Panamá en muy similar puntuación. Hablo, por ejemplo, del barómetro reciente que midió la percepción de la justicia y cómo esta situación, que no es una muy buena, socava las democracias. A mí me gustaría que me dijera, en su óptica, el ciudadano común hondureño, ¿cómo recibe la justicia? ¿Cómo la percibe? Yo creo que Honduras, el resto de países de Latinoamérica en general, tiene la justicia como un valor, pero un valor que además es altamente sensitivo en las decisiones que tomamos como ciudadanos. Entonces, partiendo de ahí, yo podría decir que no somos muy distintos en relación a que la percepción de justicia también está moldeada por los acontecimientos de la actualidad y sobre todo por aquello que trasciende mediáticamente. De ahí que justamente esta entrevista se realiza por estar teniendo la oportunidad, Panamá, el Poder Judicial de Panamá, de ser anfitrión de la Cumbre Judicial Iberoamericana. Existen entidades de los poderes judiciales de Iberoamérica, nos reunimos para ver cuáles son esos desafíos que enfrentamos y que no son comunes, pero también cómo se han manejado en los distintos países, y tal vez eso no trasciende mediáticamente. De ahí que la percepción de la ciudadanía es más que todo con casos relevantes que son de actualidad y no necesariamente viendo los esfuerzos que desde las instituciones se realizan para dar un mejor servicio desde las entidades de justicia. Entiendo, pero si hablamos de los casos específicos, estamos hablando de casos de corrupción, seguramente de altas figuras o figuras de alto perfil, no me va a dejar mentir. Y en ese sentido es donde empieza ahí un cuestionamiento sobre el trato que se le da al ciudadano común versus al que se le da a la persona de alto perfil. ¿Esto es así en Honduras? Bueno, en Honduras tenemos una estructura bastante sólida con respecto al tratamiento sobre todo de altos funcionarios que tienen un procedimiento especial y que ya está señalado por la ley. En todo caso, creo que en las últimas décadas, podremos decir, lo que hemos enfrentado, que tal vez la ciudadanía sí tiene algo que decir al respecto, es que han habido muchas modificaciones de leyes que no competen al Poder Judicial por sí mismo, sino que a otras entidades del Estado, como el Congreso Nacional y sus diputados, y que tal vez esas reformas reflejan un cambio en las disposiciones legales que antes estaban, con las que la ciudadanía puede o no estar de acuerdo, ¿no? Bueno, pero quedo con la misma duda realmente. No sé si me respondió como muy claramente esa pregunta. Eso sucede en Panamá, digo, y sucede en muchos otros países. Reconocerlo no es ningún pecado. En Honduras, las personas de alto perfil reciben un tratamiento distinto al del ciudadano común. En la legislación hay normas que indican que deben seguirse procedimientos diferentes. En el Poder Judicial nos enfocamos en que
esa promesa que se rinde para ejercer una función jurisdiccional sea la de cumplir con la Constitución y las leyes. Por ejemplo, vamos a tratar de ilustrarlo un poquito. ¿Cuántos funcionarios públicos o exfuncionarios públicos de alto perfil han sido enjuiciados y sentenciados en Honduras en el último año, o para ponerlo fácil, o en el último 2 años, no sé? El último año es difícil por la pandemia, claro. Pero en los últimos 5 años hay muchos funcionarios, es más, yo diría que en la última década hay muchos funcionarios que han sido judicializadas sus causas. Recordemos que en el Poder Judicial de Honduras el Ministerio Público es una entidad autónoma y de ellos depende que inicien o no la acción. Una vez judicializado se sigue el procedimiento tal y como está establecido en la ley. ¿Y fueron sentenciados o judicializados únicamente? No, llevan sus procesos, algunos han sido juzgados ya, otros están en espera de esas resoluciones y ahí vamos. Justamente eso es algo que nosotros vemos muy, muy cercano en el tiempo. O sea, ¿puede darme ejemplo de qué cargos, por ejemplo, de funcionarios han sido procesados en Honduras para tener una idea? Bueno, casos concretos, por mi función, creo que no es correcto que señale ninguno, pero sí hay diputados, personas que están a cargo de municipalidades, de direcciones de instituciones públicas, de alta trascendencia, podemos decir. ¿Y con qué celeridad se llevan estos casos? Es decir, ¿cuál es el promedio que tarda un caso de alto perfil en su corte? Bueno, en mi sala, Honduras tiene divididas las funciones de los magistrados por salas. Yo estoy, y actualmente soy coordinadora de la Sala Laboral Contencioso Administrativo, y nosotros estamos prácticamente al día, estamos resolviendo incluso casos que tienen que ver, que iniciaron este mismo año en nuestra sala. Recordemos que las salas de la Corte Suprema de Justicia lo que ven es materia de casación. Entonces somos el último recurso disponible. Yo además en la Corte Suprema de Justicia estoy a cargo de lo que es la unidad de gestión de calidad, que me encantaría hablarle de eso, Adela, porque eso también hace una gran diferencia en cuanto a esa percepción de la ciudadanía y sobre todo de la persona usuaria del Poder Judicial en cuanto a ese tratamiento que debemos, que nos vemos, que devenimos obligados a dar. Y en esta unidad de gestión de calidad, mi sala, la Sala Laboral Contencioso Administrativo, está reacreditada en gestión de calidad por 3 ocasiones y nosotros trabajamos en base a objetivos, pero no solo trabajamos en base a objetivos, sino que también tenemos sistematizado todo el ingreso y trabajamos. Estos objetivos también se ven reflejados en los indicadores de la sala. Tomamos en cuenta a la persona usuaria para que nos brinde sugerencias de cómo podemos mejorar el trabajo que realizamos, y eso es parte de lo que también se desarrolla en la Cumbre Judicial Iberoamericana, dentro de la cual en la Comisión de Calidad para la Justicia yo soy la presidenta y el magistrado Ayú Prado es parte integrante. Mire, magistrada, vamos a tocar todos esos temas, no se preocupe, vamos a hablar de cómo mejorar la institucionalidad, de la transparencia, pero también hay cosas esenciales que a mí me gustaría abordar con usted como parte del trabajo que ocurre en Honduras con respecto a los magistrados, que no parece ser muy distinto al de Panamá. Vamos a hacer una pausa, no nos vamos. Regresamos enseguida con más aquí en la entrevista que le hemos compartido a usted con la magistrada María Fernanda Castro de Honduras. Polígrafo de la Estrella de Panamá. Gracias por estar en sintonía. Ya regresamos con nuestra entrevistada hoy. María Fernanda Castro es la magistrada de Honduras. Ella nos acompaña en esta oportunidad a hablarnos de no nada más los procesos que ocurren allá, que también yo los veo muy similares a los de Panamá, pero sí algo es importante en materia judicial es la transparencia.
no solamente en el actuar de un juez o de un magistrado, sino en la celeridad y el ritmo que llevan los procesos. Para eso se ha logrado una digitalización en muchos países avanzados. En Panamá no tenemos eso tan, pues, digamos, como se quisiera entender, porque en algunos lados, en Estados Unidos, usted se puede meter y ve todos los recursos que han presentado los abogados, la defensa, el fiscal. En Honduras, ¿cómo funciona ese proceso de digitalización? ¿Hasta dónde han avanzado? Bueno, realmente en este periodo de esta Corte Suprema de Justicia hemos avanzado bastante. Como te decía, nosotros tenemos una unidad de gestión de calidad. Actualmente tenemos entre despachos judiciales y algunas dependencias administrativas que están acreditadas o reacreditadas o en proceso de acreditación en gestión de calidad. ¿Qué significa esto? Que toda la información se sistematiza. Hoy por hoy vas a un juzgado, a una sala que está inserta en el sistema de gestión de calidad y la información te la proveen de inmediato. Te pueden decir, si hay un expediente en mi oficina, te pueden decir cuándo entró, cuánto tiempo tengo yo para tenerlo en mi oficina y en base a eso decirte cuánto saldrá de mi oficina. Eso es inmediato. Y además, podremos hasta decirte en qué sesión de sala te fallaremos el caso. Porque hay términos que están establecidos en la ley, pero hay otros términos dentro de los despachos que no están establecidos en la ley. Y nosotros sí los tenemos identificados y vamos reduciéndolos para que el rezago sea menor. Pero puede ser cualquier persona la que solicite la información. Y lo hacen muy, muy seguidamente. Pero nosotros, entonces sí debe de tener un tiempo. Nos han preguntado, perdón Adela, nos han preguntado incluso, o sea, han enviado notas al Pleno pidiéndonos información de cuántos expedientes entraron tal año, cuántas sentencias dictamos ese año y cuántas nos faltan por dictar. Y nosotros hoy lo podemos hacer de manera automática, precisamente porque tenemos sistematizado y los indicadores lo que nos dan es un porcentaje de cumplimiento de la labor que realizamos. Entonces aquí es cierto que dentro de los despachos, sean juzgados, sean cortes de apelaciones, sean salas de la Corte Suprema de Justicia, hay jerarquías, pero al final de cuentas somos un equipo de trabajo que tenemos como mira a la persona usuaria, sus necesidades y tratamos de solventarlas. Sabemos que es un trabajo en desarrollo, que no es que no hay nada más que hacer, que ya estamos servidos, no, tenemos mucho por hacer, pero es un trabajo programático en el que estamos realmente comprometidos. O sea, pero magistrada, ¿ustedes le dan eso a las personas que la solicitan o todo el mundo puede verlo en la web? Y realmente lo deben solicitar porque no tenemos un sistema en donde lo puedan ver si no es porque ha pasado determinado periodo, porque al final de año sí tenemos una unidad de estadísticas, el Centro de Información que lo digitaliza, que nosotros le enviamos, pero eso es periódicamente. Ajá, ok, entiendo. Acuden a cada despacho, ahí entonces, sí tendrían que... Me interesa ver una cosa, magistrada. ¿Cuántas auditorías o cómo se hacen las auditorías a los despachos, tanto de jueces como de magistrados de segunda instancia o de la Corte? Bien, te diré que hay varios sistemas. Si estás inserto dentro de lo que es el procedimiento de gestión de calidad, nosotros tenemos al menos 3 procedimientos de revisión o auditoría, como les ha llamado. El primero es una revisión interna, que vemos cuáles han sido los objetivos que nos planteamos periódicamente dentro de la sala a cumplir. Por lo general, tienden a cumplir con el plan estratégico institucional, pero también tienden a eliminar el rezago, que somos conscientes de que todos los poderes judiciales tenemos algo de rezago, sí, pero tratar de eliminarlo o de acortarlo y dar una respuesta en periodos más breves, ¿no? Claro. Porque eso realmente anhelamos como ciudadanos y en esto hay que pensar que somos ciudadanos y que vamos a ser usuarios algún día, ¿no? Y entonces, eso por un lado, hacemos una revisión interna, vemos cómo vamos, si vamos o no cumpliendo, vemos qué hacer para aquellas cosas en las que no hemos alcanzado esos objetivos que nos hemos planteado. Luego, hay una fase
de revisión externa que nos la realiza otro despacho, personas de otro despacho que también está inserto en el sistema de gestión de calidad. Esas personas lo que van es a evaluar nuestro trabajo, cómo nos hemos planteado los objetivos, qué hemos hecho en aras de cumplir con esos objetivos, qué dicen los indicadores respecto a ello, porque todo tiene que estar documentado, no es una cosa de que yo digo, aquí todo funciona de maravilla, tiene algo que lo acredite. Claro. Y entonces ellos también nos dan un porcentaje de cumplimiento. Por lo general hay cuestiones en las que tenemos que mejorar siempre. Como todo. Como todo. Y entonces empezamos a trabajar en esas cosas que han salido detonantes ahí. Y luego nosotros tenemos una alianza con el Poder Judicial de Costa Rica, una alianza que justo se dio en el ámbito de la Cumbre Judicial Iberoamericana, y ellos son nuestros finales auditores externos. Entonces, mira, eso está bueno porque tienen alguien externo que les puede echar un ojo y les puede decir, te falta esto, estás mejor acá. Esa es una buena eso es algo interesante. Cual. Mira. Y entonces ellos nos indican y nos dicen, y al final del día ellos son los que nos dan las pautas. El aval de acreditación o reacreditación en su caso. Ah, muy bien. Magistrada, una breve pausa. No nos vamos rápido. Es brevísima la pausa, así es que no se vaya. Vamos a hablar de otras cosas muy interesantes con la magistrada. Quédese con nosotros. Polígrafo de la Estrella de Panamá. Gracias por estar en sintonía. Vamos con nuestra invitada. No quiero perder mucho tiempo porque tengo unas preguntas que hacerle. Magistrada, mire, en Panamá tenemos un problema que seguramente les pasa a ustedes. Los magistrados son ratificados por los diputados de la Asamblea Nacional. En el caso de ustedes, los congresistas son quien los elige. A usted la eligieron con un excelente puntaje. La pregunta es, ¿qué hacen cuando les llegan casos de los congresistas que tienen que investigar? Porque aquí se ha hecho tal contubernio que ha creado una situación de impunidad insoportable para la ciudadanía, y sé que también ha ocurrido en Honduras. ¿Cuáles son los aportes o las cosas diferentes? ¿O cómo usted maneja un caso si le llega de algún diputado o congresista, no? Mira, lo que ocurre, Adela, es que finalmente quienes nos eligen son ellos, pero nosotros pasamos por un proceso de selección realmente detallado. Ya que tu programa se llama El Polígrafo, hasta polígrafo nos ha para que te des cuenta. Entonces, ¿qué ocurre? Hay 7 instituciones, te voy a contar un poquito cómo es el proceso de selección allá. Hay 7, el Congreso Nacional, cuando llega el día, por lo general un año antes de que la Corte sea electa, nombra una junta nominadora. Ajá. La junta nominadora está conformada por 7 entidades que básicamente representan la globalidad de Honduras. ¿Por qué? Ajá. Porque ¿quiénes son? El Colegio de Abogados, la Corte Suprema de Justicia, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, la empresa privada, los trabajadores, ajá, la sociedad civil organizada y alguien más que en ese momento yo no recuerdo, pero el asunto es que estas 7 personas tienen un titular y un suplente, y ellos tienen posibilidad de proponer a determinada cantidad de personas para el cargo. Ajá. Pero además lo abren para que si tú eres abogada y cumples con los requisitos y te quieres autopostular, te autopostules. Entonces empiezan por una fase curricular y empiezan a analizar tu currículum, de ahí hacen un descarte, luego quienes pasan determinados estándares que ellos buscan, entonces de experiencia, de conocimientos y demás, luego eso pasa por otro, y esa otra fase implica, nos hacen pruebas de confianza, les denominamos allá, y nos hacen pasar por el polígrafo, nos hacen psicológicas, es una tortura realmente, pero luego de eso, además, te piden información tuya en todos los ámbitos, o sea, si debes, personal, si no debes, si, claro, etcétera. Sí, absolutamente de todo.
Y entonces, si tienes alguna diligencia iniciada en el Ministerio Público o no, en fin, todo eso. Y luego de la cantidad de personas que se han postulado, en nuestro caso fueron 200 personas, eso significa que habían 140 propuestas por estas entidades y 60 que se autopropusieron, eligen a las mejor evaluadas. Nos hacen una entrevista pública. Claro, ¿verdad? me imagino. Todo el mundo puede ir, en fin. Entonces, a la hora de la hora, esos 45 candidatos que manda la Junta Nominadora al Congreso, los limita a elegir dentro de esos 45. Ok. Y entonces, cuando llegas al Congreso, realmente llegaste ahí por méritos. Es claro, por supuesto, pero de todas maneras, cada vez que llega un caso de un diputado, no es tan fácil tratarlo. ¿Cómo le hacen? No, porque tampoco, tal vez no tengo las palabras ahora para explicarlo, pero el asunto es, yo fui juez toda mi vida. Ajá. Yo empecé a trabajar en el Poder Judicial desde que me gradué del colegio, literalmente, empecé ad honorem, fui archivera. O sea, se siente independiente. Siguiente secretaria, juez de letras, juez de sentencias, fui asistente de magistrado en la sala constitucional, en la sala penal. Entonces, realmente vas con un espíritu de que es merecedor que estés ahí y que tienes independencia. Sí. Yo recuerdo cuando tomamos posesión como jueces del Tribunal de Sentencia, que era una reforma al proceso acusatorio en Honduras. Yo fui la primera presidenta de un juicio público allá. En el discurso yo dije algo que hoy también lo repetiría. La labor jurisdiccional quizás es la más ingrata de todas, porque si alguien te ayuda en el camino, tienes que olvidarlo de inmediato. Y si sientes que eso te afecta, tienes que apartarte del conocimiento. Eso lo repiten todos. Le puedo hacer una pregunta a ver si la respuesta puede ser corta. Magistrada, dentro de Honduras hay una presencia del crimen organizado fuerte. Cuando llegan estos casos con los jueces, ¿hay amenazas a los jueces? ¿Cómo manejan esto? Nosotros tenemos tribunales especializados en las ramas en donde más peligrosidad hay, sobre todo para los jueces, y estos jueces tienen un alto nivel de protección. Hay jueces de crimen organizado, hay jueces de extorsión, y esos jueces son altamente protegidos. Mira, otra pregunta, a ver si me la puede contestar. Tal vez no le guste. ¿Qué opinión le merece la sanción que puso Estados Unidos a sus colegas de El Salvador por supuestamente socavar la democracia de ese país? Yo creo que como países debemos de alguna manera estar atentos a lo que ocurre en nuestros países vecinos. Sin embargo, las decisiones que tomen otros países, como jueces, tenemos una limitación muy grande para opinar sobre ella. Claro. Si la decisión hubiese sido una tomada por mi persona, te estaría aclarando cuáles son los puntos que refuerzan esa decisión. Pero si es de otra entidad, creo que no es correcto que yo me pronuncie al respecto. Bueno, porque como se trata a veces de... Ahora, rápido, una breve pregunta sobre el tema. ¿Qué van a sacar de este encuentro Iberoamérica? ¿Cuál va a ser el aporte más especial y más importante para la justicia de nuestros países? Breve, si se puede. La Cumbre Judicial Iberoamericana se reúne cada 2 años. En esos 2 años se eligen a los miembros de las comisiones permanentes de la Cumbre Judicial Iberoamericana, y en ese sentido es una renovación de esas comisiones en donde todos los poderes judiciales estamos con la mejor disposición de aportar nuestras buenas prácticas, las experiencias que tenemos en cada uno de nuestros países, pero también estamos abiertos a recibir esas buenas prácticas que seguramente con los esfuerzos que realizan otros poderes judiciales de la región también podemos mejorar. Claro, por supuesto. En esta etapa, en este simposio en el que ustedes estaban trabajando, en cuanto a transparencia, ¿cuál es el mejor aporte que se puede llevar usted para su país? Nosotros creo que, y desde ya lo hemos incluido desde hace muchos años de pertenecer a la Cumbre Judicial Iberoamericana, creo que uno de los grandes aportes que nos ha dado la cumbre ha sido justamente el tener
una estructura en materia de calidad para la justicia. Yo creo que hemos trabajado mucho, justamente la comisión que hasta hoy presido yo, pero que ya no renovaré. El magistrado Ayub Prado, te contaba hace un rato, también la integraba, pero tampoco va a renovar, ahora está de candidato para otra comisión. Nosotros, una de las conclusiones a las que llegamos era sugerirle a la Cumbre Judicial Iberoamericana que haga un observatorio de calidad para la justicia, porque de esa manera se concentran, se pueden concentrar esas buenas prácticas y podemos acudir cuando sentimos una necesidad de mejorar algo que no encontramos la manera. Ojalá se le haga realidad y a todos los demás. Gracias, magistrada, por estar con nosotros en el Polígrafo. Siempre tenga entendido que esta es su casa y que todo es para mejorar. Gracias, magistrada. José, muchísimas gracias por la oportunidad de dirigirme a tu audiencia, que mucha, y encantada de estar en Panamá. Nos sentimos... Bienvenida a su casa. Gracias a usted por estar con nosotros en el Polígrafo. Se nos agotó el tiempo. Nos vemos la próxima. Polígrafo de la Estrella de Panamá.